Mi nombre es Laura Andrade y llevo 8 años trabajando como enfermera en el Hospital San Gregorio, un edificio antiguo en las afueras de la ciudad. Sus muros de piedra, desgastados por el tiempo, parecen absorber la luz, y los pasillos, aunque limpios, siempre tienen un olor a desinfectante mezclado con algo más, algo rancio, indefinible. Esta noche, como tantas otras, estoy en el turno de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. Los fluorescentes parpadean con un zumbido constante y el silencio es tan denso que cada paso resuena como un eco en una cueva. San Gregorio tiene fama entre el personal. Los rumores corren como el viento frío que se cuela por las ventanas mal selladas, pasos sin dueño, susurros en las salas vacías, sombras que se mueven donde no deberían. La mayoría lo atribuye al cansancio o a la sugestión, pero todos coinciden en que el ala este, clausurada desde hace décadas, es el epicentro de lo extraño. Dicen que entre las 2 y las 3 de la mañana, algo despierta allí. Yo nunca creí en esas historias. Hasta esta noche. Eran las 2 de la madrugada cuando terminé de revisar los monitores en la sala de cuidados intensivos. Todo estaba en orden, así que decidí hacer una ronda por el segundo piso. Mientras caminaba, un sonido me detuvo en seco, un llanto suave, como el de una mujer, venía de la sala 204. Fruncí el ceño. Esa sala estaba vacía, el último paciente había sido dado de alta esa mañana. Me acerqué con cautela, el corazón latiéndome un poco más rápido de lo normal. Empujé la puerta, que chirrió al abrirse. La habitación estaba a oscuras, salvo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. La camilla estaba perfectamente hecha, pero en el centro había una marca, como si alguien hubiera estado acostado allí. Pasé la mano por la sábana, estaba helada. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí?, pregunté, mi voz temblando más de lo que quería admitir. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras. Di un paso atrás, lista para cerrar la puerta, cuando un soplo frío rozó mi oído, como si alguien hubiera exhalado justo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío. Mi piel se erizó y un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Salí corriendo de la sala 204, con el corazón golpeándome el pecho. El pasillo parecía más largo de lo normal, como si los muros se estiraran para retenerme. Al pasar por una ventana, algo me hizo detenerme. En el reflejo, vi una figura oscura cruzar el pasillo detrás de mí. Era alta, delgada, y se movía con una lentitud antinatural, como si flotara. Giré de inmediato, pero no había nada. Solo el zumbido de los fluorescentes y mi respiración agitada. No podía quedarme allí. Bajé al puesto de guardia en la entrada principal, donde encontré a Carlos, el vigilante de turno. Es un hombre robusto, de unos 50 años, que siempre lleva un termo de café y una linterna que parece más un arma. Carlos, ¿has visto a alguien en el segundo piso?, pregunté, tratando de sonar calmada. Me miró con una ceja arqueada. Nadie debería estar ahí a esta hora, Laura. ¿Qué pasó? Le conté lo del llanto y la figura en el reflejo. Él frunció el ceño. El ala este, ¿verdad? Siempre es el ala este. Quédate aquí, voy a revisar. Pero antes de que pudiera moverse, un susurro cortó el aire. Era mi nombre, Laura, pronunciado con una voz grave, apagada, como si viniera de muy lejos. Carlos y yo nos miramos. ¿Lo escuchaste?, susurré. Él asintió, pálido. El susurro volvió, más claro, desde el fondo del pasillo que llevaba al ala este. Sin pensarlo, tomé una linterna del escritorio y caminé hacia allí, con Carlos pisándome los talones. No sé por qué lo hice, algo me empujaba, como si una fuerza invisible tirara de mí. Llegamos a una puerta de metal cerrada con una cadena oxidada.
Era la entrada al ala este, clausurada desde que yo era niña. Carlos negó con la cabeza. Nadie ha entrado ahí en años. Debe ser un eco o algo. Pero mientras hablaba, la cadena se movió, como si alguien la hubiera jalado desde el otro lado. Un clic resonó, y la puerta se abrió lentamente, dejando salir un aire frío que olía a moho y algo metálico, como sangre vieja. Carlos retrocedió, pero yo di un paso adelante, con la linterna temblando en mi mano. El umbral estaba oscuro, como si la luz no quisiera entrar. Laura, no. Empezó Carlos, pero yo ya había cruzado. El aire dentro del pabellón psiquiátrico era denso, como si respirara una niebla invisible. La linterna apenas iluminaba 1 metro adelante y el suelo crujía bajo mis pies. Las paredes estaban cubiertas de marcas, algunas parecían arañazos profundos, como si alguien hubiera intentado escapar con las uñas. Olía a humedad y a algo más, algo orgánico que me revolvía el estómago. Este lugar había sido clausurado en los 90, después de un escándalo que nadie hablaba con claridad. Decían que los pacientes aquí no eran tratados, eran olvidados. Avancé por un pasillo estrecho, con puertas a ambos lados. Algunas tenían nombres escritos con tiza, borrados por el tiempo. En una esquina, encontré un escritorio volcado, cubierto de polvo. Sobre él había un archivo amarillento, con el nombre Isabel Mendoza escrito en letras desvaídas. Mi curiosidad pudo más que el miedo. Abrí el archivo con manos temblorosas. Isabel había sido una paciente en 1973, internada por trastornos psicóticos. Según los informes, afirmaba ser perseguida por una presencia con rostro vacío que la seguía por los pasillos. Los médicos lo descartaron como delirios, pero una nota al margen, escrita a mano, decía, murió a las 3 de la mañana. Causa desconocida. Un escalofrío me recorrió. Miré mi reloj, eran las 2:40 de la madrugada. Quise seguir leyendo, pero un ruido me detuvo. Pasos. Rápidos, pesados, como si alguien corriera hacia mí desde el fondo del pasillo. Apagué la linterna por instinto, apretando el archivo contra mi pecho. Los pasos se acercaban, cada vez más fuertes, pero no veía nada. Mi respiración se aceleró y el corazón me latía tan fuerte que pensé que me delataría. De pronto, los pasos se detuvieron, justo frente a mí. Sentí una presencia, algo que me observaba desde la oscuridad. No me atreví a moverme. Entonces, un susurro rasposo rompió el silencio. Laura, encuéntrame. El susurro fue como un golpe. Di un paso atrás, y de pronto, una fuerza invisible me empujó con tanta violencia que caí al suelo, golpeándome la espalda contra el escritorio. El archivo voló de mis manos, y las hojas se esparcieron como alas rotas. Encendí la linterna, desesperada, y entonces la vi. Estaba a pocos metros, iluminada por el haz de luz, una mujer con una bata de hospital raída, su piel pálida como el mármol, y su rostro. Dios, su rostro. No había ojos, ni boca, solo una superficie lisa, como una máscara de carne. Pero aunque no tenía rasgos, sentí que me miraba, que me atravesaba con una furia silenciosa. Grité y levanté la linterna como si fuera un escudo. La figura se desvaneció al contacto con la luz, como si se disolviera en el aire. Me quedé allí, temblando, con el corazón en la garganta. No sé cuánto tiempo pasó, pero logré ponerme de pie y corrí, tropezando con los escombros del pabellón. Salí al pasillo principal y me encerré en la sala de descanso, atrancando la puerta con una silla. Me desplomé en el sofá, intentando procesar lo que había visto. Mi mente racional intentaba encontrar excusas, cansancio, estrés, una alucinación. Pero la marca en mi muñeca, donde algo me había tocado, no mentía. Era una quemadura fría, como si el hielo hubiera rozado mi piel.
Miré mi reloj, esperando que el tiempo me diera algo de control. Marcaba las 3 de la mañana. La hora exacta en la que Isabel Mendoza había muerto. Me cubrí la cara con las manos, intentando calmarme, pero un pensamiento me golpeó: no estaba sola en el hospital. Y lo que fuera que estaba aquí, sabía mi nombre. No podía quedarme en la sala de descanso para siempre. Aunque el miedo me paralizaba, necesitaba respuestas. Durante el resto de la noche, busqué en los archivos digitales del hospital cualquier referencia a Isabel Mendoza. Encontré un informe médico que confirmaba lo que había leído: murió a las 3 de la mañana en 1973, oficialmente por paro respiratorio. Pero una nota forense mencionaba marcas en su cuello, como si alguien la hubiera estrangulado. El caso se cerró sin investigación, algo que no cuadraba. Esa mañana, contacté a Clara, una enfermera jubilada que trabajó en San Gregorio durante los 70. La encontré en una cafetería cerca de mi casa. Clara era una mujer menuda, con ojos que parecían cargar demasiados secretos. Cuando mencioné a Isabel, su rostro palideció. Esa chica, ella sabía cosas, dijo, mirando su café como si temiera que algo la escuchara. Me contó que Isabel insistía en que el hospital estaba maldito, que veía figuras sin rostro en los pasillos y que los médicos la ignoraban o la sedaban para callarla. La última noche, antes de morir, me dijo que la sombra vendría por ella. Al día siguiente, la encontraron muerta. Nunca olvidaré sus ojos, abiertos, como si hubiera visto algo terrible. Volví al hospital esa noche, más decidida que nunca. Estaba revisando los monitores cuando mi teléfono sonó. Era una llamada desde una extensión interna, la 204. Mi sangre se heló. Esa era la sala vacía donde había escuchado el llanto. Dudé, pero contesté. Una voz débil, rota, susurró al otro lado: Laura, ayúdame, estoy atrapada. Era una mujer, y aunque nunca la había oído, supe que era Isabel. El teléfono se me cayó de las manos, estrellándose contra el suelo. El eco del impacto resonó en la sala, y las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Las luces del hospital se apagaron por sectores, sumiendo los pasillos en una penumbra intermitente. Corrí a la sala de control, donde Mauricio, otro enfermero, miraba los monitores con el rostro desencajado. Laura, algo está mal, dijo, señalando la pantalla. Una camilla en el pasillo del tercer piso se movía sola, deslizándose como si alguien la empujara. Pero no había nadie. Mauricio y yo salimos a verificar, armados solo con nuestras linternas. Cuando llegamos, la camilla estaba quieta, pero las sábanas estaban arrugadas, como si alguien se hubiera levantado de ellas. Esa noche, los fenómenos se intensificaron. Una paciente de la sala 306, una anciana con demencia, despertó gritando que había visto a una mujer sin rostro parada junto a su cama. Me miraba, pero no tenía ojos, sollozó. Intentamos calmarla, pero sus palabras me helaron la sangre. Más tarde, revisamos las cámaras de seguridad. En una grabación de la sala de pediatría, tomada a las 2 de la madrugada, había una interferencia breve. Entre el ruido visual, se veía una silueta inmóvil frente a la puerta, alta y sin rasgos definidos. Mauricio murmuró una oración y se persignó. No pude soportarlo más. Corrí al pasillo principal, buscando aire, pero allí estaba. La silueta de la grabación, ahora frente a mí, a pocos metros. No se movía, pero sentía su presencia como un peso en el pecho. La linterna temblaba en mi mano, y cuando la encendí, la figura desapareció. Pero en el suelo, donde había estado, quedó una mancha húmeda, como si algo hubiera goteado. Me acerqué, y el olor me golpeó, era sangre. No podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Durante mi día libre, volví al pabellón psiquiátrico, esta vez con una palanca para forzar una pared falsa que había notado antes.
Detrás, encontré una caja de metal oxidada. Dentro había una carta escrita por el doctor Emilio Salazar, director del hospital en los 60. Sus palabras eran una confesión escalofriante. En esa década, un grupo de médicos realizó rituales en el sótano para protegerse de la muerte. Ofrecían pacientes vulnerables, como Isabel, a lo que llamaban la sombra sin rostro. Las fechas de los rituales coincidían con las muertes inexplicables de varios internos. La carta mencionaba un pacto: a cambio de inmortalidad, la sombra se alimentaría de las almas del hospital. Pero algo salió mal y la entidad se volvió incontrolable. Me temblaban las manos al leer. Esto no era solo un espíritu, era algo mucho más antiguo, algo que el hospital había despertado. Decidí que debía detenerlo, aunque no sabía cómo. Pero primero, necesitaba pruebas de que no estaba loca. Esa noche, en la sala de descanso, encendí mi celular y comencé a grabar. Había leído sobre psicofonías, voces de entidades captadas en audio. Hablé al vacío: Isabel, si estás aquí, dime qué quieres. El silencio era opresivo. Reproduje la grabación y entre el ruido de fondo, una voz clara dijo: aún estoy aquí. Mi corazón se detuvo. No era mi voz. Era la misma que había escuchado por teléfono. Esa madrugada, soñé con Isabel. Estaba frente a mí, con el rostro demacrado, entregándome una llave oxidada. Solo la verdad me libera, dijo antes de desvanecerse. Desperté sobresaltada, con el cuerpo cubierto de sudor. En mi mano, imposiblemente, estaba la llave. La apreté con fuerza, sabiendo que era real. No había vuelta atrás. Con la llave en la mano, bajé al sótano del hospital. Entre cajas de suministros y tuberías oxidadas, encontré un casillero antiguo. La llave encajó perfectamente. Dentro estaba el diario de Isabel. Sus páginas relataban horrores, médicos que la drogaban, rituales en los que pacientes desaparecían y la sombra sin rostro que la acechaba. La última entrada decía: esta noche vendrá por mí. Si lees esto, haz que el hospital recuerde. Cerré el diario, decidida. La verdad tenía que salir. Pero primero, debía enfrentarme a la entidad. Tomé el diario y subí al pabellón psiquiátrico, lista para lo que viniera. En el pabellón, dejé el diario en la sala donde Isabel murió. El aire se volvió pesado, como si el hospital contuviera el aliento. La figura sin rostro apareció frente a mí, más grande, más sólida. Leí las últimas palabras de Isabel en voz alta: que el mundo sepa lo que hicieron. Un grito ensordecedor llenó el lugar y la figura se desintegró en un torbellino de sombras. Luego, silencio. A la mañana siguiente, los fenómenos cesaron. El hospital parecía normal. Pero al revisar los archivos históricos, encontré una fotografía de 1973. Entre los empleados estaba mi rostro, idéntico, con el mismo uniforme. La fecha estaba clara: 1973. Me quedé helada. ¿Había liberado a Isabel o me había atrapado el hospital? Mientras escribo esto, escucho un susurro en el pasillo. Es mi nombre, otra vez. Mi nombre es Julián Morales y soy médico residente en el Hospital General de la Misericordia, un edificio en las afueras de la ciudad que parece más un mausoleo que un lugar de sanación. Sus paredes grises absorben la luz, y los pasillos, siempre fríos, tienen un eco que hace que cada paso suene como una advertencia. Llevo 2 años aquí, trabajando turnos agotadores en urgencias, pero nunca había sentido el hospital tan vivo hasta esta noche. Eran las 11 de la noche cuando todo comenzó. La sala de urgencias estaba inusualmente tranquila, solo el zumbido de los monitores y el murmullo de las enfermeras. Entonces, una ambulancia llegó sin previo aviso. Trajeron a un hombre inconsciente, sin identificación, de unos 40 años.
Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus signos vitales eran un caos. El pulso se disparaba y caía sin lógica. Lo estabilizamos lo mejor que pudimos, pero lo que me heló la sangre fueron los símbolos tallados en su pecho y brazos, como si alguien hubiera usado un cuchillo para grabar runas retorcidas. Nadie sabía quién era ni cómo llegó. La policía, que lo trajo, dijo que lo encontraron tirado en una carretera desierta, sin más pistas. Lo trasladamos a la sala 42, una habitación aislada en el segundo piso. Mientras conectábamos los monitores, noté que sus dedos se movían ligeramente, como si intentara escribir algo en el aire. A las 3 de la mañana, el monitor cardíaco empezó a emitir picos erráticos, líneas que formaban patrones imposibles, como si dibujaran algo. Pero el hombre seguía en coma, inmóvil. Me acerqué para revisar el equipo, y entonces lo sentí, una presencia, justo detrás de mí, como si alguien respirara en mi nuca. Giré, pero no había nadie. La sala estaba vacía, salvo por el paciente y yo. Mi piel se erizó, y un escalofrío me recorrió. Algo no estaba bien. No pude dormir después de ese turno. La sensación de ser observado me siguió hasta mi apartamento. Al día siguiente, regresé al hospital con un nudo en el estómago. El ambiente estaba tenso, las enfermeras susurraban entre ellas y el personal de limpieza evitaba ciertos pasillos. Camila Ríos, una auxiliar con la que suelo trabajar, me abordó en la cafetería. Julián, algo está mal con ese paciente, dijo, su voz temblando. Me contó que, durante su ronda de medianoche, escuchó al hombre murmurar su nombre, Camila, aunque seguía en coma. Estaba sola, Julián. Nadie más lo oyó. Decidí revisar las cámaras de seguridad para calmarla, o quizás para calmarme a mí mismo. En el cuarto de control, reproduje las grabaciones de la sala 42. A las 2 de la madrugada, la imagen mostró algo imposible. El paciente, que no había movido un músculo en horas, estaba de pie en el pasillo, caminando lentamente hacia la cámara. Su cabeza estaba inclinada, y sus movimientos eran torpes, como si algo lo arrastrara. La grabación duró solo 3 segundos antes de cortarse en estática. Cuando volvió la imagen, el hombre estaba de nuevo en su cama, como si nada hubiera pasado. Me quedé congelado, con el corazón latiéndome en los oídos. Rebobiné el video y lo pausé en el momento en que el paciente levantaba la cabeza. Sus ojos estaban abiertos, completamente negros, y miraba directamente a la cámara. Entonces, un susurro salió de los altavoces, bajo pero claro, él ya despertó. Camila, que estaba a mi lado, dejó caer su café. Corrimos a la sala 42, pero el paciente seguía inmóvil, conectado a los monitores. Sin embargo, en la pared junto a su cama, alguien había dibujado uno de los símbolos de su piel con algo que parecía sangre seca. Necesitaba respuestas. Esa noche, me quedé hasta tarde revisando el sistema del hospital para encontrar cualquier dato sobre el paciente. Nada. Ni nombre, ni historial, ni registro de ingreso. Era como si no existiera. Frustrado, intenté acceder a los archivos físicos en el sótano, pero una advertencia en la base de datos me detuvo, no abrir expediente. Pabellón B, caso 42. El pabellón B había sido clausurado hacía años tras un incendio y nadie hablaba de él. La advertencia no tenía firma ni fecha, solo un código de acceso bloqueado. Al día siguiente, la situación empeoró. Camila no se presentó a su turno. La llamé, pero su teléfono estaba apagado. Preocupado, revisé su casillero en la sala de descanso. Dentro, encontré su celular, cubierto de polvo, como si llevara años allí. En el bolsillo del paciente, metido entre los pliegues de su bata, estaba el pase de identificación de Camila, con su foto sonriente. Mi mente se negaba a procesarlo. ¿Cómo había llegado eso ahí?
Revisé su teléfono y vi un mensaje sin enviar, dirigido a mí. No es un paciente. Es un canal. Mis manos temblaban cuando guardé el teléfono. Decidí buscar en el pabellón B, aunque el acceso estaba prohibido. A medianoche, me colé en el ala clausurada, usando una linterna para guiarme. El aire olía a ceniza y algo metálico. En un casillero oxidado, encontré una nota escrita a mano, con la letra de Camila. No es un paciente. Es un canal. No lo dejes despertar. Al final de la nota, había un dibujo de los mismos símbolos tallados en el cuerpo del hombre. Mientras lo leía, un golpe seco resonó desde el fondo del pasillo, como si algo pesado hubiera caído. Los golpes continuaron, rítmicos, como si alguien golpeara una puerta. Seguí el sonido hasta una pared cubierta de pintura descascarada. Al tocarla, noté que era hueca. Con una barra de metal que encontré en el suelo, arranqué los paneles, revelando una puerta de acero sellada con candados oxidados. Los golpes venían de dentro. Mi instinto me gritaba que corriera, pero la necesidad de entender me empujó a seguir. Forcé los candados con la barra y la puerta se abrió con un chirrido que resonó en el silencio. Dentro había una sala pequeña, como una cámara olvidada. En el centro, una camilla oxidada estaba rodeada de manchas oscuras en el suelo que parecían sangre seca. Las paredes estaban cubiertas de arañazos, algunos formando palabras ilegibles. En una esquina, encontré un montón de documentos quemados parcialmente. Hojeándolos, vi un nombre repetido, Matías Herrera. Era el mismo nombre que usábamos para el paciente desconocido, asignado por defecto. Los papeles hablaban de un procedimiento experimental en 1986, pero los detalles estaban borrados. Entonces, algo cayó al suelo, una cinta de casete, etiquetada como sesión 42. La guardé y seguí revisando. Encontré un viejo reproductor en un estante cubierto de polvo. Con manos temblorosas, inserté la cinta. Una voz masculina, grave y nerviosa, comenzó a hablar. Si lo despiertas, no podrás cerrar lo que se abre. Matías no es humano. Es un canal. La grabación se cortó con un grito desgarrador. Apagué el reproductor, pero el silencio fue peor. Pasos lentos y pesados se acercaban por el pasillo. Apunté la linterna, pero no vi nada. Los pasos se detuvieron justo frente a mí y un susurro helado dijo, Julián. El susurro me paralizó. Sentí un frío que no era natural, como si el aire se hubiera solidificado. Corrí fuera de la sala, tropezando con los escombros del pabellón B. Cuando llegué al pasillo principal, las luces parpadeaban como si el hospital tuviera fiebre. Guardé la cinta y los documentos en mi mochila, decidido a entender qué estaba pasando. Pero una cosa era clara, Matías Herrera, o lo que fuera que yacía en la sala 42, no era solo un paciente. Esa noche, revisé los documentos en mi apartamento. Los fragmentos legibles mencionaban un experimento para usar cuerpos humanos como contenedores de entidades. Matías había sido el sujeto principal, pero algo salió mal. Los investigadores escribieron sobre manifestaciones físicas y pérdida de control. Uno de los papeles tenía una lista de nombres, todos marcados con una cruz, como si hubieran muerto. Al final, estaba el mío, Julián Morales. Mi corazón se detuvo. Era imposible, yo no estaba aquí en 1986. A las 4 de la madrugada, mi teléfono sonó. Era un mensaje de voz desde un número desconocido. Al reproducirlo, escuché la voz de Camila, pero sonaba distorsionada, como si hablara bajo el agua. Julián, no lo mires a los ojos. Está despierto. Corrí al hospital, con la cinta y los documentos en la mano. En la sala 42, Matías seguía inmóvil, pero los monitores mostraban picos imposibles. Entonces, los pasos volvieron, esta vez dentro de la sala.
Venían de todas partes, como si el hospital mismo caminara hacia mí. Esa noche, el hospital cambió. Los pasillos parecían más largos, las sombras más densas. Empecé a notar cosas en mí, me despertaba con marcas en los brazos, líneas que parecían copias de los símbolos de Matías. Mis sueños eran vívidos, demasiado reales. En uno, caminaba por un pasillo infinito, con figuras oscuras al final, susurrando mi nombre. En otro, veía a Camila, pero sus ojos eran negros, y repetía, la carne es la llave. Los pacientes comenzaron a morir sin razón. Una mujer en la sala 40, estable horas antes, fue encontrada con los ojos abiertos, mirando hacia la sala 42. El informe decía paro cardíaco, pero su expresión era de puro terror. Otros reportaban pesadillas similares a las mías. El hospital estaba cayendo en un caos silencioso, y yo era el único que parecía conectar los puntos. A las 2 de la mañana, me quedé dormido en la sala de descanso, agotado. En mi sueño, estaba en la sala 42, pero Matías no estaba en la cama. Lo sentí detrás de mí, su respiración fría en mi cuello. Desperté con un grito, y allí estaba, Matías, de pie a los pies de mi cama, inmóvil, con la cabeza inclinada. Sus ojos eran pozos negros, y su boca se torcía en algo que no era una sonrisa. Grité y encendí la luz. Desapareció, pero el aire olía a sangre, y mi brazo tenía una nueva marca, fresca y sangrante. No podía seguir solo. Busqué ayuda externa y contacté a la doctora Encarnación Vélez, una médica jubilada que trabajó en el hospital en los 70. La encontré en una casa modesta, rodeada de libros y crucifijos. Cuando mencioné a Matías Herrera, sus manos temblaron. No debiste tocar ese caso, dijo. Me reveló que Matías fue parte de un experimento para sellar entidades en cuerpos humanos, liderado por un grupo de médicos obsesionados con el ocultismo. Ella intentó detenerlos, pero Matías despertó antes de que pudieran sellarlo. Si ya abrió los ojos, no se detendrá hasta abrir el canal por completo, advirtió. Me dio un cuaderno con notas del ritual original, pero estaba incompleto. Necesitas aislarlo en el sótano, donde todo comenzó, dijo. Antes de irme, me miró con tristeza. Si sigues, no serás el mismo. Esa noche, en el hospital, recibí una llamada desde mi propia extensión. Al contestar, escuché mi voz, pero estaba gritando, como si me arrancaran el alma. Colgué, pero el teléfono volvió a sonar. Esta vez, era la voz de Matías, ya estás dentro. El hospital se convirtió en un campo de batalla. Las luces estallaban, los pacientes convulsionaban sin causa, y el personal parecía atrapado en bucles, enfermeras que repetían las mismas frases, guardias que caminaban en círculos. Encontré a Camila en el sótano, sentada en el suelo, con los ojos vidriosos. Repetía sin parar, la carne es la llave. Intenté despertarla, pero su piel estaba helada y sus manos dejaron marcas rojas en mis brazos. Con la doctora Vélez, preparamos el ritual usando las notas. Debíamos llevar a Matías a una sala subterránea, el núcleo donde se realizó el experimento original. Pero la entidad lo sabía. Los pasillos se torcían, las puertas desaparecían y visiones de mi propia muerte me asaltaban, me veía ahorcado, apuñalado, cayendo en un abismo. Las voces en mi cabeza me empujaban a rendirme, a cortarme las venas. Luché contra ellas, aferrándome al cuaderno de Vélez. Llegamos al núcleo, una sala circular con símbolos grabados en el suelo. Matías estaba allí, no en su cama, sino de pie, con los ojos negros y una sonrisa que no era humana. Los monitores de todo el hospital se sincronizaron, marcando las 3 de la mañana. Vélez comenzó a recitar el ritual, pero la entidad la levantó del suelo, rompiendo su cuello con un chasquido. Grité y corrí hacia Matías, decidido a terminarlo yo mismo.
Solo en el núcleo, enfrenté a Matías. Su cuerpo temblaba, como si algo dentro luchara por salir. Leí las palabras finales del ritual, mi voz quebrándose. El suelo se agrietó y un viento helado llenó la sala. Matías gritó, un sonido que no era humano, y sus ojos se volvieron blancos. Colapsó y el hospital quedó en silencio. Los monitores se apagaron y las luces volvieron. Creí que lo había logrado. Pero algo estaba mal. En el suelo, junto al cuerpo de Matías, encontré mi propia identificación, pero la foto era antigua, en blanco y negro, como si fuera de otra época. La fecha en la esquina decía 1986. Mi mente se nubló. ¿Qué había hecho? Corrí a la superficie, pero el hospital estaba vacío. Ni pacientes, ni personal. Solo yo, y un eco que repetía mi nombre. Desperté en mi cama, con el corazón acelerado. Era mi primer día en el Hospital General de la Misericordia, o eso parecía. Todo era idéntico, el uniforme nuevo, el olor a desinfectante, las caras de mis colegas. Pero algo en sus ojos era diferente, como si supieran algo que yo no. Revisé mi teléfono, ninguna llamada, ningún mensaje. Los documentos, la cinta, el cuaderno de Vélez, todo había desaparecido. En mi primer turno, una enfermera nueva se acercó. «Doctor Morales, ¿ya revisó la habitación 42?», preguntó, sonriendo. Mi sangre se heló. Caminé hacia la sala 42, sabiendo lo que encontraría. Allí estaba Matías, inconsciente, con los mismos símbolos en la piel. El monitor marcaba las 3 de la mañana. Y en el reflejo de la ventana, vi mi rostro, pero no era yo. Era él, sonriendo. Soy Daniela Torres, residente de segundo año en Medicina Interna en el Hospital San Gabriel, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido. Sus pasillos interminables, iluminados por fluorescentes que parpadean sin razón, siempre me han dado una sensación de inquietud, como si el edificio respirara. Trabajo en el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana, revisando pacientes y lidiando con el cansancio que se acumula como polvo. Esta noche, sin embargo, algo cambió. Eran las 2 de la madrugada y el piso estaba en calma. Caminaba por el ala de medicina interna, verificando las camas en el sistema. Al pasar por la sala 312, noté algo extraño, el monitor de signos vitales, que debería estar apagado porque la habitación estaba vacía, mostraba un ritmo cardíaco estable. Me detuve, frunciendo el ceño. Según el registro, esa cama estaba inhabilitada desde hacía meses por un evento clínico grave. Nadie me había explicado qué significaba eso. Empujé la puerta con cautela. La sala estaba a oscuras, salvo por un rayo de luna que se colaba por la ventana. Por un instante, vi a una mujer acostada en la cama, conectada a una vía intravenosa. Su rostro era pálido, sus ojos cerrados, y su pecho subía y bajaba lentamente. Parpadeé, y la imagen desapareció. La cama estaba vacía, la sábana perfectamente doblada. El monitor seguía encendido, marcando 72 pulsaciones por minuto. Me acerqué, temblando, y desconecté el equipo. El silencio que siguió fue peor, como si el aire contuviera el aliento. Salí de la sala, con el corazón acelerado. Al pasar frente al monitor en el pasillo, se encendió solo, mostrando un electrocardiograma perfecto, como si alguien estuviera conectado. Miré mi reloj, eran las 2 de la mañana. Un escalofrío me recorrió la espalda, y sentí que no estaba sola. Algo, o alguien, me observaba desde el fondo del pasillo. No pude sacarme la sala 312 de la cabeza. Al día siguiente, durante mi descanso, pregunté a mi supervisor, el doctor Salazar, sobre la habitación. Su respuesta fue evasiva: no te preocupes por eso, Daniela.
Hay muchas camas fuera de servicio. Pero su mirada nerviosa me dijo que ocultaba algo. Más tarde, en la cafetería, un auxiliar llamado José me abordó. «Viste algo en la 312, ¿verdad?», susurró. Me contó que una paciente llamada Marina Calderón murió allí hace 10 años, pero su expediente fue eliminado del sistema. Dicen que no quieren que se sepa cómo pasó, añadió, mirando por encima del hombro. Esa noche, decidí investigar. En el archivo del hospital, busqué cualquier rastro de Marina Calderón. Nada. Ni un solo registro digital. Pero en un rincón del sótano, entre cajas polvorientas, encontré un expediente impreso en papel amarillento. Era de Marina. Detallaba su ingreso por hemorragias inexplicables y fiebres altas. Las notas médicas terminaban abruptamente el día de su muerte, con una sola palabra escrita a mano, pendiente. La letra era temblorosa, como si quien la escribió tuviera miedo. Guardé el expediente y subí al piso. Al pasar por la sala 312, la puerta estaba entreabierta, aunque la había cerrado antes. La empujé y un aire frío me golpeó el rostro. La habitación estaba vacía, pero el monitor estaba encendido otra vez, marcando un pulso lento. Me acerqué para apagarlo, y entonces lo escuché, una voz suave, casi un susurro, justo detrás de mí. «Aún sigo aquí», dijo. Giré, pero no había nadie. El pasillo estaba desierto, y la puerta se cerró sola con un golpe seco. Las noches siguientes fueron un tormento. Durante mis rondas, los pasillos parecían más oscuros, los reflejos en los cristales mostraban figuras que desaparecían al girar. Una vez, vi una sombra cruzar el pasillo, pero cuando corrí tras ella, solo encontré un estetoscopio tirado en el suelo, como si alguien lo hubiera dejado caer. Mis colegas notaban mi nerviosismo, pero nadie hablaba de la sala 312. Era como si todos supieran algo y prefirieran ignorarlo. Una mañana, al abrir mi locker, encontré una nota médica con mi nombre, firmada por Marina Calderón. La fecha era de ese mismo día. La nota describía síntomas que yo no tenía: fiebre, sangrado nasal, pérdida de memoria. La guardé, temblando, y esa noche, en el baño de residentes, vi algo que me heló la sangre. El espejo estaba empañado, y en él, escrito con un dedo, estaba la frase: «Tú puedes ayudarme». Limpié el espejo con la manga, pero la frase reapareció, más clara, como si alguien la escribiera en ese momento. Salí del baño, con el corazón en la garganta. Todas las luces del pasillo estaban apagadas, salvo una, la de la sala 312, que brillaba con una intensidad antinatural. El monitor dentro de la habitación emitía un pitido constante. No quería entrar, pero algo me empujaba, como si una fuerza invisible tirara de mí. Caminé hacia la puerta, con la nota de Marina apretada en mi mano. Al cruzar el umbral, el pitido del monitor se detuvo y el silencio me envolvió como una manta helada. Esa misma noche, llegó una paciente a urgencias con síntomas que me resultaron inquietantemente familiares: sangrado nasal, fiebre alta y pérdida intermitente de conciencia. Era como leer el expediente de Marina Calderón. La estabilizamos y la trasladamos a la sala 312, la única cama disponible. Horas después, a las 4 de la madrugada, la paciente murió sin causa aparente. Su cuerpo estaba pálido, y sus ojos, abiertos de par en par, miraban el techo. Nadie pudo explicarlo. Revisé los registros históricos del hospital y descubrí un patrón: cada año, en la fecha de la muerte de Marina, al menos un paciente ingresaba con los mismos síntomas y moría en la sala 312. Los casos se archivaban como fallos multiorgánicos sin mayor investigación. Esa noche, agotada, me quedé dormida en la sala de descanso. Soñé con Marina. Estaba frente a mí, con una bata de hospital empapada de sangre. «No fue un error clínico», dijo, su voz resonando en mi cabeza.
fue un sacrificio. Desperté sobresaltada, con la frente cubierta de sudor. En mi mano, había una gota de sangre que no era mía. Corrí a la sala 312, pero estaba vacía. El monitor, sin embargo, marcaba un ritmo cardíaco. Me acerqué y la pantalla cambió, mostrando una palabra en letras rojas: sacrificio. La habitación se llenó de un zumbido bajo, como si cientos de voces susurraran al unísono. No podía ignorar lo que estaba pasando. Investigué más y descubrí que la sala 312 originalmente pertenecía a un ala clausurada del hospital, el pabellón 3, sellado tras la desaparición de un médico, el doctor Bonilla, quien atendió a Marina Calderón. El pabellón estaba en el sótano, detrás de una puerta de acero cerrada con candados. José, el auxiliar, me advirtió que no fuera allí. Ese lugar está maldito, dijo. Pero necesitaba respuestas. A medianoche, bajé al sótano con una linterna. El aire olía a moho y algo metálico. Las paredes del pasillo sellado estaban cubiertas de marcas de manos, algunas tan profundas que parecían talladas. Al final, encontré la puerta del pabellón 3, cerrada con un candado. Mientras la iluminaba, una voz gritó desde dentro: «Yo no firmé nada». El candado se abrió solo, cayendo al suelo con un eco que resonó en el silencio. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Empujé la puerta y un aire frío me envolvió, como si entrara en una tumba. Dentro del pabellón 3, el suelo estaba cubierto de polvo y escombros. Encontré una sala de observación con camillas rotas y equipos médicos abandonados. En un escritorio había un expediente original de Marina Calderón, pero este era diferente. No la describía como paciente, sino como voluntaria de un experimento psiquiátrico dirigido por el doctor Bonilla. El documento mencionaba estímulos extremos para inducir visiones. Otros voluntarios, cuyos nombres estaban tachados, murieron por eventos no explicables. Entre los papeles, encontré una cinta de audio etiquetada Sesión 17. La reproduje en un viejo grabador. La voz de Marina, temblorosa, decía: «La presencia está aquí. Se alimenta del miedo de los médicos. No es humana». La grabación terminó con un grito y un ruido de cristales rotos. Apagué el reproductor, pero el silencio fue roto por un zumbido. En la esquina, un electrocardiograma antiguo, desconectado, comenzó a trazar una línea errática, como si midiera el pulso de alguien invisible. Me giré, y en el reflejo de un cristal roto, vi a Marina, parada detrás de mí, con los ojos hundidos y la boca cosida. Al día siguiente, fui citada por la dirección del hospital. El doctor Salazar y la administradora, una mujer de mirada fría, me ordenaron dejar de investigar. «Estás poniendo en riesgo tu carrera, Daniela», dijo Salazar. «No hay nada en la 312. Olvídalo». Pero sus manos temblaban. Más tarde, una colega, la doctora Méndez, me confesó que otros médicos habían visto cosas en el hospital, sombras, notas inexplicables, incluso sus propios nombres escritos en sangre. «Nadie habla porque tienen miedo», dijo. Esa noche, me tocó guardia sola. A las 3 de la mañana, escuché pasos en la sala de cirugía, un área cerrada a esa hora. Seguí el sonido y vi una figura encapuchada con una bata quirúrgica, moviéndose entre las mesas de operación. Sus movimientos eran torpes, como si no estuviera acostumbrada a su cuerpo. La figura se detuvo y giró lentamente. Era mi rostro, pero con los ojos completamente negros, como pozos sin fondo. Grité y retrocedí, tropezando con una bandeja de instrumentos. Cuando volví a mirar, la figura había desaparecido, pero el suelo estaba cubierto de sangre fresca. No podía rendirme. Decidí grabar todo con mi celular para tener pruebas. Durante mi siguiente turno,
Coloqué el teléfono en el pasillo del pabellón 3, grabando en modo nocturno. Al revisar el video, vi a Marina, inmóvil, de pie frente a la cámara durante 1 hora, mirándome directamente. Su rostro estaba borroso, pero sus ojos brillaban como luces en la oscuridad. Apagué el video, temblando, y encontré una nota en mi bolso, escrita con tinta roja: debes llevarme al pabellón 3. Solo allí se cierra el ciclo. A las 4 de la madrugada, bajé al pabellón 3 con la nota y el expediente. Al entrar, la energía se cortó, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. La puerta se cerró detrás de mí con un golpe y el aire se volvió pesado, como si respirara plomo. Encendí la linterna y las sombras en las paredes parecían moverse, formando figuras humanas que se retorcían. Un susurro llenó el aire: Daniela, termina lo que empezó. Mi propia voz, pero distorsionada, como si viniera de otra garganta. En el centro del pabellón 3, encontré una sala circular con símbolos pintados en las paredes, hechos con sangre seca. El suelo estaba cubierto de cenizas y en el aire flotaba un olor a carne quemada. Las voces se multiplicaron, repitiendo mi nombre en un coro que me perforaba los oídos. Vi flashes de cirugías antiguas, pacientes atados, médicos con máscaras, sangre derramada en patrones rituales. Marina apareció frente a mí, su cuerpo translúcido, sosteniendo un bisturí oxidado. Con tu mano termina lo que ellos comenzaron, dijo, y el bisturí cayó en mi palma. No sé qué me poseyó. Sostuve el bisturí, y las voces se intensificaron, gritando en lenguas que no entendía. Sentí una presión en el pecho, como si algo intentara entrar en mí. Marina me miró, y por un instante, sus ojos fueron humanos, llenos de dolor. Hazlo, susurró. Corté el aire con el bisturí, siguiendo un instinto que no era mío. Un grito ensordecedor llenó la sala, y el suelo tembló. Caí al suelo, desmayándome, mientras cientos de voces gritaban a mi alrededor. Desperté en la sala de descanso, con el uniforme limpio y el reloj marcando las 6 de la mañana. El hospital estaba en calma, como si nada hubiera pasado. Revisé los archivos, no había rastro de Marina Calderón, ni del pabellón 3, ni de los expedientes que había encontrado. Mis colegas actuaban como siempre, pero evitaban mirarme a los ojos. Intenté hablar con José, pero me dijo que nunca habíamos hablado de Marina. ¿Estás bien, Daniela?, preguntó, frunciendo el ceño. Continué en silencio, con una sensación de vacío que no podía explicar. Mis manos temblaban al escribir recetas, y mi reflejo en los cristales parecía diferente, como si no fuera del todo yo. Esa noche, una nueva residente, Clara, se acercó a mí en la cafetería. Encontré algo en mi locker, dijo, mostrándome una nota escrita con tinta roja: si lees esto, no entres al pabellón 3. La miré, incapaz de hablar. En el fondo del pasillo, la luz de la sala 312 parpadeó, y un susurro familiar llenó el aire: aún sigo aquí. ¿Te heló la sangre con las historias de Laura, Julián y Daniela en los pasillos malditos del hospital? Sumérgete en el terror de Enigma Paranormal. Suscríbete al canal, activa la campana y comparte estas pesadillas con tus amigos. ¿Te atreves a descubrir qué acecha en la próxima historia? Déjanos tu comentario y únete a la comunidad del miedo.